Bueno, como se puede ver en esta escuela, pues tenemos la suerte de que al menos algunos de los oficios se van poniendo cada vez más en valor y hay interés y también una continuidad, porque el taller de cantería lleva bastante tiempo funcionando. ¿Cuántos años son? 15 años de funcionamiento del taller de cantería, con mucho éxito además. Bien, la siguiente conferencia trata sobre otro de estos oficios, el de la forja, que es un oficio que, como dice, reza precisamente el título que han elegido, está amenazado por la extinción, como tantos otros de los oficios tradicionales. Y aquí tenemos dos estupendos representantes de lo que podríamos decir que es la recuperación, el rescate de todo un mundo que define en gran medida la identidad de muchas de las localidades españolas. Cuando uno viaja por España, el trabajo del hierro tiene una presencia importantísima, ¿no? No todos los países pasa esto, no en todos los lugares la forja adquiere la importancia que tiene en nuestro país. Precisamente aquí quizá es uno de los lugares donde la forja define más la identidad de muchos municipios. Bueno. Bueno, solo decir que Forja Tiznajo fueron premiados este verano en uno de nuestros premios, en los premios Richard Driehaus de las Artes de la Construcción, en la categoría de trabajo del metal. Buenos días, muchas gracias a los asistentes, gracias a Alejandro, gracias a la Fundación, gracias a Richard Driehaus. Y espero que sabéis perdonar nuestra torpeza, es la primera vez que estamos en un evento como este. Lo nuestro es trabajar. Siempre los artesanos hemos estado en nuestros talleres trabajando, no nos importaba el mundo que había exterior y por eso es un atrevimiento estar aquí ante ustedes y vamos a empezar haciendo una breve historia de la forja, otro atrevimiento más, y vamos a contar dos partes. En una parte vamos a hablar de esta iniciación de la forja y en la segunda parte vais a ver una demostración práctica que creo realmente que es lo bonito y lo llamativo de nuestra ponencia. Bueno, pues en primer lugar vamos a empezar pues por una frase de Mircea Eliade, de su libro Herrero y Alquimista. Licea dice: el artesano es un conocedor de secretos, un mago, y así todos los oficios implican una iniciación y se transmiten mediante una tradición oculta. El que hace cosas eficaces es el que sabe, el que conoce los secretos de hacerlas. Si los artesanos, como hasta hace poco guardaban sus secretos, no hubiesen seguido transmitiéndolos, no estaríamos nosotros hoy aquí, ni la mayoría de artesanos que hay pues, esparcidos por España y por Europa, ¿no? El artesano siempre ha tenido un problema y era, digamos, esa forma de encerrarse en su taller y no demostrar los secretos que había. Hoy todavía sigue y en algunas clases hay secretos que se siguen guardando. Muy bien, vamos a empezar con esto. Sí. Esta frase con la que empezamos la ponencia, que hemos dicho pertenece a Herrero y Alquimista. El herrero es un forjador, es la persona que conoce y domina los metales, especialmente el hierro, al cual da forma y transforma de manera creativa y en muchas civilizaciones ha sido tachado como dios o ayudante de los dioses, como puede ser Hefesto o Vulcano. En otras, al ser dominador del fuego, es el chamán de la tribu, y él solo conoce la procedencia de ese hierro que trabajamos al principio, que es el hierro meteórico, el hierro que cae del cielo, ¿no? Por este motivo, y atendiendo siempre a los parámetros culturales, en algunas civilizaciones el herrero es considerado un dios o un chamán y por tanto tenido en cuenta como muy alta estima, mientras que en otras culturas es odiado y hasta rechazado de la comunidad, por lo que vive alejado de sus congéneres. Este rechazo se ha trasladado hasta nuestros días bajo el pensamiento de que el herrero siempre era una persona sin conocimientos ni estudios, anclado en tiempos y en formas primitivas. En la Alta Edad Media existía una gran demanda de obras en hierro que repercutió en la especialización del oficio del herrero, quien se desligó de los nobles y del clero y formando gremios con otros artesanos discurrieron por toda Europa enseñando su forma de trabajar. Es, sin embargo, en el amparo del gótico, lo hemos visto antes en la ponencia de la piedra, cuando la forja también adquiere un valor artístico reconocido y se eleva a obra de arte. El barroco recurre a ornamentos sumamente elaborados, gracias a los procesos técnicos y a la excelente maleabilidad del hierro, realizándose verjas, puertas, rejas, barandas de escalera y barandillas para balcones.
Ya en la segunda mitad del siglo XVIII, el arte neoclásico impone una vuelta a formas menos complejas, menos elaboradas, y el oficio entra en un declive por culpa de las primeras fundiciones. Ya empieza a fundirse el hierro y no se trabaja solamente en la fragua, sino que se producen las fundiciones. Y ya en el comienzo del siglo XX, con la llegada del modernismo, cuando el hierro de nuevo comienza a entrar de manera paulatina en las casas, gracias a la decoración arquitectónica, dando valor a objetos de uso común, como son las llaves, las puertas, las verjas, las ventanas, las barandas y el mobiliario. También entra en el mobiliario con el tema de sillas, apliques, cabeceros de cama, faroles y tal. Los grandes impulsores de esta nueva edad de oro son los arquitectos, que diseñan los trabajos realizados para su obra, los cuales adornan tanto interior como exteriormente. El artesano local, junto con el arquitecto, dotaban a los edificios de un carácter único y exclusivo. El arquitecto se preocupaba del diseño, en muchas ocasiones junto con el artesano. Otras veces le pasaba el proyecto para que el artesano lo estudiara. El arquitecto sabía de los problemas técnicos y de los materiales, y de ahí se genera una cierta complicidad entre ambos, ya que a fin de cuentas el arquitecto diseñaba y el artesano hacía posible este diseño. La simbiosis entre artesano y arquitecto era perfecta. Se realizaban todo tipo de diseños. Se contaba con el cliente, ya fuese una institución privada o pública, o bien un particular. Se dotaba la obra de un carácter personal y único. La comunicación entre cliente, artesano y arquitecto era la garantía, cuando menos, de exclusividad y autenticidad de la obra, algo que ahora estamos perdiendo. Los artesanos del hierro se inspiran fundamentalmente en publicaciones de los diseños que empiezan a circular libremente por toda Europa a partir del siglo XV. Como hemos apuntado antes, esto se produjo gracias a los adelantos tecnológicos del siglo XVIII y XIX, cuando comienza a ver la luz la arquitectura metálica, la seguridad que la pujante burguesía introducía en la fábrica y los avances en el mundo de las comunicaciones provocaban que el hierro desbancase la piedra y la madera con la estructura de los edificios, de los puentes y las pasarelas, entrando de lleno en la arquitectura urbana de la ciudad. El forjador no solo trabajaba de mano del arquitecto, sino que lo hace también con el maestro de obra, dando soluciones conjuntas a problemas que van surgiendo. Muchas veces, y gracias al oficio heredado, la tradición, sin necesidad de consultar con el arquitecto. Es aquí la importancia de la tradición y el trabajo entre los profesionales. Cuando hablamos de producción popular, sabemos que nos referimos a la obra anónima enraizada en la tierra. Cuando hablamos de la tradición, sabemos que nos referimos a la obra anónima, enraizada en la tierra, en su forma de vida y en su gente, y realizada con materiales del entorno más cercano, siendo así un claro exponente de identidad. Esta identidad es la que estamos perdiendo. Ya no se trabaja con los artesanos. Hemos llegado a un punto de globalización que estamos perdiendo nuestras raíces en beneficio de la gran industria, normalmente situadas en países en vías de desarrollo o lugares donde la mano de obra es poco valorada y, por consecuencia, el trabajador no tiene garantía ninguna de su labor. Al perder a nuestros maestros forjadores, perdemos al mismo tiempo nuestras señas de identidad, perdemos la originalidad y la exclusividad. En este sentido, nunca dos forjadores de la misma familia o escuela desarrollan el mismo trabajo de igual forma. Cada uno intentamos llevar ese trabajo a nuestra forma de entender y de trabajar. Por lo tanto, el trabajo es parecido, pero nunca igual. Nunca haremos dos rizos igual, mi hermano y yo. Nunca haremos dos trabajos iguales, él y yo. Si empezamos un trabajo, el que lo empieza, lo termina, porque la mano, igual aparentemente no se ve, pero nosotros vemos la mano de uno y la mano de otro. Y eso es fundamental, sobre todo en obras que tienen que tener una continuidad. Y volviendo a la globalización, que es otro tema importante, no hace sea todo iguales, referente a que todos los diseños de elementos son iguales en todos lados, sino que rompe y destroza por completo la identidad propia de los pueblos. Otro de los grandes problemas actuales deriva de la necesidad inventada por los grandes lobbies, quienes junto a políticos y técnicos han creado la obligación de los famosos certificados, registros de calidad y una serie de normativas. Tendríamos que ser de todo menos artesanos para poder entenderlas.
No olvidemos que nosotros, los artesanos y los forjadores, hacemos obra nueva casi cada día. Imposible que podamos registrar, homologar y certificar cada obra de la que hacemos, pues son obras únicas y exclusivas. No son obras numeradas tampoco, porque suele ser pieza única nada más. En esta situación conlleva a que los arquitectos se dejen llevar y guiar solamente por catálogos de grandes empresas, amparados en que cumplen la normativa, importándoles poco o nada el diseño y la autenticidad de cada zona. El caso es que cumple la normativa, y eso es lo que importa. Prescinden totalmente del artesano, el cual podría realizar el diseño del arquitecto cliente. Esto lo vemos mucho, sobre todo en Úbeda, en el tema ciudad patrimonial, lo vemos en el tema de los arquitectos locales, del arquitecto municipal, ¿no? Es más fácil coger un catálogo y ver qué obra tenemos, a llegarse al taller artesano y junto al artesano hacer un diseño propio para la ciudad. Eso lo hemos perdido y creo que en este seminario se está viendo que podemos volver a esas raíces, a eso nuestro, y a dotar a cada municipio de su propia personalidad. No todas las normativas, volviendo a lo mismo, no todas las normativas son buenas y no siempre son garantía de calidad, mucho menos de exclusividad. Estos grandes lobbies han contribuido de manera definitiva a la pérdida de la seña de identidad de los pueblos. Debemos denunciar esta pérdida y haceros llegar que nosotros los artesanos, junto a vosotros, los arquitectos, podemos y debemos mantener esa seña de identidad, originalidad y exclusividad de los pueblos. Juntos podemos ser los garantes de estas cualidades. Juntos podemos y debemos preservar el encanto de sus pueblos y las construcciones tradicionales. Ahora pasamos a la segunda parte, que creo que será más atractiva y bastante más interesante para ustedes. Muy buena. En esta segunda parte lo que vamos a ver es un vídeo, un audiovisual de cómo se hace una reja machembrada o castellana. Nos ha parecido muy interesante el poder desarrollarla de aquella forma, porque obviamente no nos podríamos traer todo el taller y para poder hacer la demostración. Entonces la idea es ver todo el montaje paso a paso y lo vamos a ir explicando. Ahí como se ve la fragua, lo que estamos utilizando, como en todas las fraguas, como deberían de ser, carbón mineral, que por cierto últimamente es muy difícil de encontrar, por lo menos aquí en España, ya que su uso ya se ve abocado nada más que a centrales térmicas. Ahí como vemos ya son el proceso de la reja, vemos cómo se ve una hembra ya realizada y por la otra parte, a ver si podemos apuntar, aquí en esta parte se ve cómo están marcadas en el lugar donde van luego los agujeros de la hembra. La mejor forma de poder marcarlo es con un cortafrío para que luego cuando lo podamos montar en la fragua no se pierda la señal. Ahí tenemos el carbón mineral, como hemos comentado antes, que el carbón mineral y el aire de la fragua son los únicos elementos prescindibles. Sí. Vale. Bueno, ahora vamos a empezar con el proceso de la realización de la hembra, que utilizamos ahora mismo una punceta. En este tipo de trabajos, como en la mayoría de los trabajos artesanos, lo que siempre es necesario es dos personas, como mínimo dos personas para poder elaborarlo. Una persona es imposible que pueda llegar a desarrollarlo. Ahora mismo estamos viendo, es el punzón. Efectivamente. Volvamos a marcar en las pequeñas señales que ya hemos dicho que estaban marcadas, que no está hecho a ojo. Mucha gente pensaría al verlo así que está hecho a ojo, pero se ven perfectamente. Y otra vez con la punceta empezamos a abrir el agujero. Ahí, poco a poco. Decir que aproximadamente puede tener ahora mismo el hierro unos 1100 grados. Ahí ya se va viendo el desarrollo. Poco a poco, obviamente no salen derechas, como mucha gente pensaría cuando ya se ven un elemento prefabricado. Ahora procedemos en los laterales de la hembra a convertirlo en medio grueso, que los vamos a aplastar, lo hemos delimitado, si se ven ahí el yunque, esa con la tiza, el total de centímetros que tiene que estirar. También hay que tener en cuenta que en este tipo de proceso, tanto el agujero de la hembra como el agujero del estirado, hay que saber siempre cuánto estirar.
una flor. Las flores que son elementos también decorativos que lo vamos a utilizar en la misma reja. Se va estirando. Ni que decir hay que tanto todos los útiles que utilizamos también están fabricados por nosotros mismos. Sí, desde las tenazas hasta el punzón, la punceta o el granete, como ya se ha visto anteriormente. Ahora mismo le estamos dando forma. Muy bien. Este tipo de rejas más chambladas constan obviamente de dos partes, ¿no? La parte que es la hembra y el macho. Una vez que ya tenemos los agujeros, lo que hacemos es marcarlos por el granete, otro elemento que también lo realizamos nosotros mismos con acero, para que después no hagan coincidir todos los agujeros exactos que coinciden con los agujeros que ya tiene la hembra. A la hora después del montaje que nos cueste bastante menos trabajo. Ahí ya tenemos cómo estamos viendo los agujeros del taladro. Y aquí estamos ya en pleno proceso de montaje. Ya hemos realizado la hembra. El vidrio lo tardamos un poquito, pero en hacerlo se tarda bastante más, Obviamente, si se darán cuenta, es un tipo de reja que no lleva ningún tipo de soldadura, ni ningún elemento. En este caso, estamos pirando los laterales, lo estamos fijando con tornillos. Podríamos utilizar otro tipo de sistema de sujeción, pero lo estamos haciendo en ese sentido. Y ya en los costados, como se habrán dado cuenta, lo que hay ahora mismo son dos pitones que lo que hacen es afianzar la reja. Bueno, ya estamos metiendo ahora mismo los pitones que previamente los machos ya están hechos. Al no ser una reja industrial, pues obviamente los agujeros de la hembra nunca salen perfectos. Siempre habrá que tener en cuenta que nos podremos echar a un lado o a otro. Por eso siempre es necesario esa maravillosa imperfección que tiene la reja artesana. Ahora terminamos de montar el siguiente lateral. Obviamente, pues como en todas las cosas hay que tomar la medida para que salga lo más cuadrada posible, y ahora empezamos con el proceso de remachado. Ahora mismo estamos con en este caso un remachado que tiene que ser en posición vertical. Hay que tener en cuenta que cuanto más grueso sea el diámetro de la sección del macho, pues más golpe, y cuanto más el pistón sea bastante, cuanto más largo sea, pues obviamente habrá que remacharlo bastante más. Muy bien. Ahora vamos a acoplar las flores que hemos visto que se realizaron anteriormente, las vamos a acoplar en los laterales de la reja. Procedemos, le quitamos los tornillos y en esos laterales, que es donde irían las garras también de sujeción a la pared o a la piedra, vamos. En este caso, antes hemos hablado que era un remachado en vertical, ahora mismo un remachado en horizontal. Lo mismo que se hace en este lado, se tiene que hacer absolutamente con todos los laterales que tenga la verja. Ahí no estamos jugando la mano. No, pero eso lo hace el manejo, la costumbre. Un trabajo muy laborioso, un trabajo muy complicado, es un trabajo no pagado.
pero un trabajo muy gratificante. Un trabajo que cuando una pieza se queda terminada después de muchísimo tiempo de horas de trabajo, aunque no esté pagado, económicamente hablando, gratificante, en lo personal, en lo temporal, es un trabajo que siempre quedará por vida. Muchas gracias.